Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Esta semana, con puente largo, arrancó agitada. Cómo está la temperatura en todo el Caribe y en el país. Una intensa ola de humedad y una sensación de calor que hacen que la sangre se sienta por las venas al tiempo que el sudor transcurre mostrándonos la sensibilidad de nuestra piel. Parece que la actividad política no escapa de esa sensación térmica y la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, acaba de anunciar una serie de movilizaciones que incluyen una agenda interesantísima: paro indefinido y toma de la capital de la República. Manifiestan estar en contra del proyecto de ley estatutaria que avanza en el Congreso a propósito de una reforma a la educación. ¿Representa este paro indefinido un distanciamiento de las directivas y las bases de los educadores en Colombia en su apoyo incondicional al actual gobierno del presidente Gustavo Petro? ¿Son diferencias normales y en el uso legítimo del derecho a la protesta están nuestros maestros ejerciendo la capacidad jurídica que le facilita nuestro ordenamiento legislativo y por lo tanto esto no tiene un tinte o un tenor político como algunos lo dicen? Estamos en presencia de una implosión interna dentro del pacto histórico, considerando la incidencia, la influencia y la importancia que tienen los maestros en la actividad política desde hace unos años en nuestro país. Lo cierto es que si este paro moviliza a mucha gente, tampoco deja de llamar la atención que ya el ministro de Hacienda acaba de solicitar a los ministerios un recorte del 5% del presupuesto, lo cual aspira a ser un recorte de 20 billones en el presupuesto nacional a causa del bajo recaudo de la reforma tributaria anterior. ¿Qué está pasando? Falló la recaudación. La reforma tributaria no alcanzó el fin inicialmente querido, lo que se pretendía o lo que se buscaba para financiar no solo muchos programas sociales que ha anunciado el gobierno, sino también para garantizar la sostenibilidad del sistema social y político en Colombia. Estas preguntas requieren un análisis bastante profundo para entender lo que está pasando en la realidad política en nuestro país. ¿Estamos en medio de una tormenta perfecta? ¿El clima está como la temperatura? Hoy tenemos unos invitados que nos ayudarán a comprender qué es lo que está ocurriendo en Colombia. Está con nosotros el doctor Porfirio Castillo Zamora. Porfirio Castillo Zamora es abogado, especialista en Derecho Constitucional, con una amplísima trayectoria en el ejercicio profesional. Además, ha sido periodista en diferentes medios de comunicación, consultor, analista político, candidato a la gobernación del Atlántico y, por supuesto, un panelista frecuente en este programa. Doctor Porfirio Castillo Zamora, bienvenido al Termómetro. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en CTV Barranquilla. E iniciemos con este tema. ¿Qué pasa en FECODE? ¿El paro es simplemente rechazo a esa ley estatutaria o tiene un contenido trascendente político de queja, reclamo, insatisfacción e indignación de los maestros frente a la política de educación del gobierno nacional en cabeza del presidente de la República, Gustavo Petro?
Saludos a mis compañeros de panel, a Julio César y a la audiencia que nos dispensa su atención. Ciertamente estábamos muy interesados y estuvimos gratamente impresionados cuando el proyecto de ley transitaba, porque veíamos, aunque no necesariamente tenemos que llegar a esa conclusión, de que se iba a elevar a categoría de derecho fundamental de educación. Yo digo, no deberíamos verlo así, porque para mí la educación es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental en el escenario del constitucionalismo social, donde los derechos no se discuten, no se restringen y no se reglamentan. Y nosotros hemos llegado aquí a la reglamentación de todo tipo de derechos fundamentales. Entonces, desde ese punto de vista, hay una preocupación que interesa al trámite del proyecto legislativo del proyecto de ley, y el proyecto no respondió a las preocupaciones que se tenía, especialmente en cuanto a la calidad de derecho fundamental que se le otorgaría a la educación. Eso pues es lo primero. Lo segundo, FECODE y el paro y la movilización. Es decir, siempre creemos que quienes se movilizan están tirados a la izquierda, o quienes se movilizan están contra el establecimiento. Realmente no tenemos que llegar tampoco a esa conclusión. Hay muchos maestros que no son del pacto y muchos maestros que son del pacto. Al margen de ello, tienen propósitos comunes y se movilizan alrededor de eso. En este caso, dos problemas enfrentan los maestros: el problema de la salud por un lado, y hoy la discusión frente al tema del derecho a la educación. Sin contar con ello, con lo de la Universidad Nacional, que también ha generado ciertas tensiones y que también va a tener desenlaces en cuanto a eso. Luego, digamos que no tiene que sorprender a nadie que FECODE esté movilizándose, porque siempre lo hace, es legítimo. Tampoco tiene que llevar a todo el mundo a la conclusión de que es un paro contra el presidente. No necesariamente es un paro contra el presidente. Podría ser un paro contra la administración o contra el gobierno. Aquí sí se da la especial situación de que queremos al piloto, pero no nos gusta la tripulación. Eso es como un poco la idea en algunas cosas. Y en la parte de la dinámica democrática, yo creo que la democracia colombiana está pasando por un momento que para mí resulta importante. ¿Por qué? Porque se está sacudiendo. Es que el unanimismo no nos da respuesta a los problemas. Entonces, a veces es necesario patear el tablero, a veces es necesario revolver las cosas para ver cómo la verdad nos conduce a la solución. A punta de mentiras hemos construido lo que no queremos. A punta de mentiras, y esto lo voy a decir muy rigurosamente, hemos tratado el tema de la energía. A punta de mentiras hemos dado el no interpretar el Estado constitucional, sino el Estado legal. Todavía tenemos una pelea porque no entendemos el mundo en que vivimos desde la óptica del Estado social de derecho, que es la fórmula política del constituyente del 91. A mí me gusta cuando la democracia se mueve, cuando la democracia se expresa, porque la democracia dormida no arroja resultados, a no ser que hayamos llegado a la excelencia. Para empezar, ese es mi punto de entrada. El tema trascendental aquí es que FECODE es el principal sindicato que aglutina a los maestros en su mayoría en Colombia. Más de 300.000 afiliados están en estos momentos dispuestos a movilizarse con un paro indefinido. Esto no es un hecho menor. La afectación de paralizar la prestación del servicio de educación estará en nuestros niños que están en las escuelas públicas del país. Y desde aquí debemos decir que no es una situación de simplemente manifestarse y repudiar el avance de una ley estatutaria en el Congreso de la República. Parar la prestación del servicio de educación justamente en este periodo en el que, si bien es cierto, también inician las vacaciones, tiene una implicación social que requiere un análisis bastante interesante. Se está generando un clima de indignación porque
lo que escuchamos de los líderes de este proceso de paro indefinido es que esta ley estatutaria, en sus términos, está facilitando la mercantilización de la educación al que dicen los líderes de los maestros se han opuesto durante años. Está con nosotros el doctor Ronald Valdés Padilla. Ronald Valdés Padilla es abogado, especialista, magíster, ha sido un líder reconocido importante de la comunidad afrodescendiente a nivel nacional y también fue candidato a la alcaldía de Barranquilla por el partido ADA, entre otras actividades. Por supuesto, es panelista frecuente en este programa. Doctor Ronald Valdés Padilla, ¿los maestros están tomando distancia del gobierno? No es simplemente una marcha como la del 1 de mayo en la cual le manifestaron respaldo incondicional al presidente. Se está hablando de un paro indefinido y de una toma de la capital de la República. Situación normal, dicen algunos, otros también manifiestan que eso es propiamente el pacto histórico, el escenario de la deliberación y de la confrontación, pero es que aquí no se está hablando de debate, se está hablando de un paro que afecta un servicio con una población muy importante, sobre todo que está involucrando a nuestros jóvenes y a nuestros niños. ¿Qué debemos entender de lo que está pasando con este llamado a paro indefinido de FECODE? Y por supuesto, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa. Julio, muy buenas tardes para ti, para el doctor Porfirio, para el doctor Fernando y quienes nos ven. Yo creo, Julio, pues primero hay que señalar que la protesta y la movilización es un derecho fundamental que está previsto en la Constitución del año 91 y cualquier grupo de ciudadanos organizados, sindicatos, asociaciones, pues pueden activar ese artículo constitucional y eso no tiene ninguna excepción en ningún tiempo. Si bien pues las fuerzas sociales democráticas hubo una confluencia precisamente para derrotar a la política tradicional y establecer un gobierno progresista en cabeza del compañero Gustavo Petro, yo creo que eso en modo alguno pues implicó la renuncia al ejercicio de derechos constitucionales, máxime cuando el mismo presidente Petro ha señalado la necesidad de que las fuerzas sociales pues emerjan, estén en permanente dinámica, alzando la voz, demandando el cumplimiento y garantía de sus derechos. En el caso concreto, pues la Federación Colombiana de Educadores, yo siempre he dicho con honor y respeto eterno a los maestros. El magisterio ha sido vanguardia de la defensa de la educación pública, de las conquistas sociales. El magisterio siempre ha sido la llama, pues, de avanzar por el camino correcto. FECODE ha manifestado una gran preocupación a partir de un proyecto de ley que pretende regular el derecho fundamental a la educación, es decir, una ley estatutaria que hace curso en el Congreso de la República, que sin embargo algunos sectores pues que no les interesa, nunca les ha interesado la educación como derecho, nunca les ha interesado que grupos poblacionales tradicionalmente excluidos accedan al servicio educativo estatal en sus diversos niveles, pues aprovechan las mayorías y las coyunturas en el Congreso para establecer no una reforma progresiva, sino una reforma regresiva que termine convirtiendo a la educación tal cual como hicieron en su momento con la salud. Y esto no es nada nuevo. Hay sectores claramente conocidos en el Congreso de la República y en la vida nacional que le apuestan a que tengamos una educación privatizada, una educación pensada en el mercado, no pensada en el ser humano, no pensada en el desarrollo económico y social del país, sino pensada en seguir enriqueciendo a sectores pues, que hacen de la educación media y de la educación superior un negocio, y por ello pues miran en los maestros unos enemigos, que los maestros son pagos, la bendita evaluación-sanción que ha sido durante los últimos 20 años, yo creo que ha sido una apuesta del uribismo, del pastranismo y sus derivados en aras de golpear al maestro y responsabilizar al maestro por los estándares de calidad. Nadie se niega a que tengamos una educación de calidad, a que tengamos unos estudiantes pues con alto nivel de competitividad en ciencia, en investigación, manejos multilingües en el acceso a la tecnología. Nadie está negando eso,
simple y llanamente que esa es una responsabilidad que siempre debe recaer en el Estado y para la cual pues se deben disponer los recursos necesarios del presupuesto nacional y debe tener un alto peso en el Producto Interno Bruto Nacional. Lo cual pues estos sectores no lo visionan como una inversión, sino como un gasto y pretenden pues llevarnos a un sistema educativo como el que se propone cimentar en Milei en Argentina, por ejemplo, o como el que impuso Pinochet en el antiguo Chile. Frente a eso, pues, por supuesto que el magisterio tiene el derecho a movilizarse y las fuerzas sociales, pues, tenemos también que entrar en alerta y es un llamado muy respetuoso a que no permitamos que los enemigos de la educación pública históricos, porque ellos así, pues, su actuar así lo demuestra, utilicen un trámite legislativo que debe ser quieto, pacífico, pensando en la educación de nación, la educación de país, terminen pues enrutándolo por el camino del negocio. De esta manera, Julio César, para los que algunos han querido sacar oportunismo porque toda la vida han satanizado a FECODE. Hasta hace unos meses, FECODE había ilegalmente financiado al presidente Petro. FECODE no era un sindicato respetable histórico de este país, sino un grupo de maestros vagos que de vez en cuando pues dejan a los niños en casa que no quieren trabajar. Hoy pretenden de manera oportunista replicar FECODE porque ellos creen que esta manifestación del magisterio es un rompimiento con el gobierno. Pues cuán equivocados están. Uno mira los comunicados que ha sacado FECODE y en ninguno de ellos dice que FECODE entra en oposición o está opuesto a las transformaciones al proyecto político que lidera el presidente Petro. Eso en ninguna parte lo dice FECODE y está activando un mecanismo constitucional. Esta mañana veíamos a FECODE reunido con un grupo de parlamentarios del ala progresista, precisamente presentando sus iniciativas y presentando sus serios reparos frente a la eventualidad de que este proyecto termine siendo ley de la República. De tal manera, Julio César, que yo creo que esto va a terminar en un amplio diálogo. El presidente Petro es lo suficientemente estadista y conoce el país. Lo mismo la ministra de Educación es suficientemente inteligente como para escuchar al magisterio, acoger su propuesta y que si vamos a tener una ley de educación como derecho fundamental, pues sea una ley que no golpee a los maestros, no golpee a los estudiantes y sobre todo que reafirme el carácter irrevocable de la educación pública en Colombia. No permitir que a través de un inciso de las jugadas que siempre hacen algunos en el Congreso, pues nos despertemos mañana con una ley que abrió las puertas para que la educación sea ya privatizada y esté al servicio del mercado y de quienes pretenden pues que los hijos de los pobres, los grupos excluidos de este país no accedan a la educación, porque en la medida, y termino con esto, en la medida en que un mayor número de capa poblacional acceda a la educación, le va a quedar muy difícil a los políticos tradicionales seguir vendiendo humo, seguir oponiéndose a la transformación de este país. Sí les interesa el mercado, pero sin embargo le dan la espalda a lo que significa transformar el país para generar empleo de calidad, para que los viejos tengan una pensión, para que se distribuya la tierra, para que el saber y el saber se junte con la tierra y con los grandes recursos que tiene la nación para generar una economía diversificada. A eso se oponen, sin embargo, aprovechan estas coyunturas para golpear a un sector como la educación y en el fondo lo que buscan es incentivar una desestabilización ficticia que no tiene sino el propósito de golpear al gobierno o enemistarlo con el magisterio, cosa que reitero, yo soy producto de la educación pública, acompaño todas las luchas de los maestros, pero los maestros de este país son suficientemente inteligentes y conocemos su compromiso con el desarrollo de la patria. Compromiso que sin duda nunca debería estar en entredicho. La función social que desempeñan los docentes en la formación y principalmente en la capacitación de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes es trascendental en su función más que educadora formativa. Y decimos esto porque más allá del tinte o el color político que se le quiera dar,
los maestros, a través de los líderes que hacen parte de las diferentes instancias representativas de FECODE, la Federación Colombiana de Educadores, están diciendo que están esperando una declaración del presidente de la República en la cual reconozca sus reclamos, atienda sus consideraciones frente a lo que dicen es un error y señalan literalmente a la senadora María José Pizarro de ser la ponente de esta ley estatutaria y a la ministra de Educación. En este sentido, habrá que ver cuál será el papel que asumirá el presidente de la República para resolver esta diferencia que sin duda, con el llamado a un paro indefinido, puede tener consecuencias importantes en la prestación del servicio y, por supuesto, en la asistencia a clases de nuestros jóvenes. Está con nosotros el doctor Fernando Arturo Niño Molina. Fernando Molina es abogado, es además especializado en Derecho Administrativo, con énfasis en Derecho Disciplinario y Electoral. Ha sido profesor universitario y, por supuesto, asesor de diferentes entes públicos y territoriales. Fue precandidato a la alcaldía de Barranquilla por el movimiento Colombia Humana. Doctor Fernando Niño, bienvenido al Termómetro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Y la pregunta esencial es esta. ¿Hay una implosión en el pacto histórico, un distanciamiento de los maestros con las iniciativas del gobierno nacional, o esto se reduce y limita exclusivamente al ámbito de este proyecto de ley estatutaria de la educación, sin que eso signifique separarse de el acompañamiento que le han manifestado al presidente con reconocida lealtad, además admiración y mucho respeto? Bueno, con las buenas tardes a los panelistas y a usted, Julio César, por darme la oportunidad en este prestigioso programa que se transmite para la región Caribe y también tiene repercusiones a nivel nacional. Lo que yo veo, la implosión es interna, y esa implosión tiene que ver en este momento con un cruce de intereses en torno a un proyecto de ley que lo convierte en estatutario, bajo el entendido que lo estatutario tiene alcances de carácter constitucional. Y si tiene alcances de carácter constitucional y se convierte y se tiene en cuenta el contenido de lo que es la educación en sí, podemos concluir entonces sin lugar a equívocos que sería un servicio esencial del Estado. Como servicio esencial del Estado se asimila a los servicios públicos domiciliarios, que sin ellos, pues por supuesto, no podría existir la población en Colombia, porque el agua hace falta, el servicio de energía hace falta, y la educación se asimilaría para todos sus efectos a esos servicios esenciales. Y como esto tiene alcance constitucional, habría que mirar entonces hasta dónde esto aplicaría en el evento en que los docentes, los profesores agrupados en FECODE, que es una federación, ellos tendrían el derecho o no a la huelga. La huelga es un derecho fundamental, ya aquí los panelistas lo han dicho, y es inalienable por cuanto se le tiene que garantizar necesariamente a quienes estén afectados o vean afectados sus intereses a salir a protestar, a programar las huelgas con el objeto de reclamar y de pronto posibilitar, en este caso específico, la mejora del proyecto
de ley estatutaria. Pero más allá de eso, yo veo que el debate no se concentra en lo esencial, porque el problema es estructural en lo que tiene que ver con la educación, porque la educación tiene que mejorar su nivel. El nivel académico en el país, comparado con el ranking latinoamericano, no es el mejor. No es el mejor. En ese sentido, yo creería que debe haber un compromiso frontal frente al país, frente al poder ciudadano, entre la Federación Colombiana de Educadores, el Estado y el poder ciudadano, para enrutar el país hacia nuevos horizontes de formación científica. Que la ciencia y la tecnología sean un factor importante para poder hablar de un desarrollo. Porque un país con un nivel de educación por debajo es un país que siempre se va a mantener atrasado. De otro lado, creería que son expresiones muy normales dentro de lo que yo considero y se considera en una relación de carácter estrictamente político, porque FECODE fue fundamental en el desarrollo de la campaña del actual presidente, Gustavo Petro Urrego, pero ellos tienen unos intereses marcados como sindicato. Y el choque que hay hoy es que, al parecer, el Estado se ha negado a conversar de alguna manera con los representantes del magisterio. Y me parece que ese no es el camino. El camino debe ser el de la concertación, el del diálogo, y si hay que mejorar el proyecto de ley estatutaria, pues obviamente habrá que hacerlo por consenso. Y decretar un paro hoy indefinido podría traer graves consecuencias al país y sobre todo al actual gobierno, que no me parece lo indicado en este momento, por cuanto hay que tratar de proteger un gobierno de carácter estrictamente progresista, que tenga como meta el desarrollo integral del país. Ese tiene que ser el propósito. Eso debe ser así. Y no hablar de un paro indefinido, porque el paro indefinido hoy, presentado de esa manera ante el concierto internacional o ante la comunidad internacional, no es de buen impulso, no es de buen recibo y por el contrario, nos desestabiliza. Y la idea no es permitir que efectivamente el país se desestabilice. Ese es, creo que sería un tema para mejorar y para proponer en este panel con el objeto de hacer unos análisis más profundos y sobre todo se me ocurre hacer un llamado a quienes impulsan los proyectos de reformas a la educación en Colombia, no solamente de tipo secundario, sino universitario, para mirar a ver cómo es que podemos avanzar en la implementación efectiva de la ciencia y la tecnología, y que los docentes frente a los discentes tengan un mayor compromiso de un verdadero desarrollo, en donde sea esencial que los estudiantes estén preparados para afrontar los grandes retos que en este momento a nivel internacional y el mundo exigen, y no quedarnos en el modelo que tenemos hoy, que se ha demostrado que es un modelo que no permite avanzar. Aquí no hay inversión por parte del Estado en grandes cantidades para ciencia y tecnología. Tenemos que ir y que mirar a ver cómo avanzamos, y en eso haría yo un llamado muy fraterno a quienes están hoy en la confrontación y con la amenaza de que desde mañana va a haber un paro indefinido, y obviamente que aquí los que se van a ver afectados son los estudiantes,
y por supuesto si se paraliza la educación en el país es sumamente grave y es necesario que de una vez por todas corramos a ver cómo le ponemos coto a eso y buscamos fórmulas conciliatorias que aproximen a ese poderoso sindicato que fue un baluarte importante en el triunfo del actual presidente de la República, y no por ello una ministra de Educación a la que declararon persona no grata, y la ponente que tiene ya radicado, que es María José Pizarro, en torno al proyecto de ley estatutaria, y como ya dijimos, que es una ley que tiende a declarar el servicio de educación como esencial, asimilado para todos sus efectos a lo que son los servicios esenciales públicos domiciliarios. Creería que sería un punto de partida para hacer estos análisis. El elemento aquí clave ya lo han tenido como factor común nuestros panelistas el día de hoy. Y es que, en efecto, no hay una ruptura plena en el apoyo al gobierno de Gustavo Petro. Los maestros reunidos en la Federación Colombiana de Educadores, el principal sindicato del país, han llamado a un paro indefinido y su petición es contundente: pedir que se hunda el actual proyecto de ley y se presente otro. En términos de sus principales líderes, están diciendo, escuchen bien, que el poder constituyente tenía un proceso desarrollado y fue traicionado a puerta cerrada. Han dicho voceras importantísimas de FECODE. Este no es un hecho menor. Es una situación que pone en riesgo, sin duda, la estabilidad del gobierno. Y aquí hay que llamar las cosas por su nombre. Los paros del servicio de educación generan grave afectación social, porque la mayoría de nuestros niños y de nuestros jóvenes se quedan sin ir a clases, y por supuesto esto tiene una afectación en la relación con los padres, que saben y que han destinado esas horas al estudio de sus hijos, no solo en el cuidado y la protección, sino en la afectación en su ciclo de formación. La petición de FECODE, insistimos, es radical. El paro será indefinido hasta que no se hunda este proyecto. A partir de este momento, sube la temperatura en el termómetro. Si por un lado hay un llamado con unas fechas específicas a este paro indefinido por los maestros, también ha sacudido a la opinión pública la declaratoria del ministro de Hacienda, según la cual se requiere un recorte presupuestario de 20 billones de pesos. Para eso ha instruido a las altas instancias del Poder Ejecutivo Nacional a hacer un recorte del 5%. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? ¿No funcionó la reforma tributaria? ¿O fue simplemente un asunto de recaudación? Ahora se están sumando directamente factores internos como los maestros exigiendo que sus voces sean escuchadas y que sus propuestas sean atendidas en el Congreso. Estaríamos ya ante una crisis de gobernabilidad y de gobernanza, o por el contrario, como dicen quienes defienden la postura del presidente, esto es una situación normal. Si eso va sumado al descenso en la popularidad del presidente, que en las encuestas más favorables están entre el 36 y el 38% de favorabilidad, faltando poco más de 2 años para el cumplimiento de su primer mandato, estaría el gobierno en una crisis de gobernabilidad. Doctor Porfirio
Castillo Zamora. ¿Cómo entender eso de que esa reforma tributaria, que fue una bandera esencial en el primer año del gobierno y fue presentada como un triunfo en su aprobación y en su ejecución, hoy por problemas de recaudación tienen desfinanciado al gobierno? Y eso va asociado también con la crisis del paro que anuncian los educadores hoy. ¿Podríamos hablar de una crisis de gobernabilidad o es simplemente una situación cotidiana en el ejercicio de la máxima autoridad política y administrativa de nuestro país? Julio, compañeros de panel, yo no creo que lleguemos allá. Yo más bien creo que se está rompiendo una cultura del unanimismo y que en oportunidades tampoco comprendemos que el presidente tiene su fuero, que el Congreso tiene su fuero y que en ese ejercicio, pues digamos, la ley, el producto legislativo, tiene que ser un poco el resultado del consenso. La petición de FECODE para hundir el proyecto o para retirar el proyecto, cualquiera de ellas, podría distanciarme de ellos y aproximarme a la postura de Fernando. Fernando dice que, a ver, también me sumo a eso porque es que lo que haga FECODE hoy, en términos de sus reivindicaciones, y lo que haga cualquiera hoy, en términos de reivindicaciones, debes tener mucho cuidado en no afectar los derechos de los demás. Digámoslo en el caso de los maestros, que hicieran sus protestas, que hicieran sus movilizaciones, que hicieran cosas y que trataran de afectar lo menos posible a los alumnos y a la familia. Eso es importante tenerlo en cuenta, que el acto político no se vuelva preterintencional. Ese es un primer punto. Un segundo punto que yo creo, y cuando me aproximo a Fernando, que se deben buscar fórmulas para tratar de darle una salida más conciliada que, digamos, que la fórmula de un paro indefinido. Un paro indefinido es una apuesta complicada y no es muy fácil de sostener. Y no es más fácil de sostener por los mismos maestros, o sea, no es fácil. Los padres de familia, no es fácil. Entonces, la propuesta de un paro indefinido, en principio, no es pertinente, sin perjuicio de que se haga todo lo que la democracia permita, pero dentro de lo que la democracia permite, no deberíamos entender que se le afecte el derecho a otro. Bien, ahí vamos. Lo tercero, esto va a ser recurrente entre nosotros. El aspecto del presupuesto, la decisión tomada, posiblemente no le guste a muchos. A mí me podría parecer una decisión responsable. ¿Y por qué lo digo? Porque normalmente los gobiernos en sus finanzas es donde más mienten. Están quebrados, están sin plata y se inventan cosas. Casos como los que han sucedido en Barranquilla, el departamento, donde se ha abusado, por decirlo de alguna manera, de la figura del crédito de proveedor para la contratación pública. Es muy posible que un gobernante prefiera inflar un presupuesto para tener una capacidad de endeudamiento mayor y después al final terminar con un déficit, a que un presidente, un gobernante tome la decisión de recortarlo porque no le dan las cosas. Entonces podría ser una reforma, digamos, una decisión responsable. Pero de acuerdo a lo que he visto, de acuerdo a lo que he mirado en relación con esto, el gasto social no va a ser afectado. Obviamente, aceptamos y comprendemos que el gobierno de Gustavo Petro es un gobierno de corte social y aceptamos y comprendemos que el país no piensa, y cuando digo el país político no piensa desde la óptica del gasto social, estoy hablando del país que no piensa así. Y que en este momento hay tensiones derivadas de la presencia de un movimiento progresista en el gobierno. Pero las tensiones entre Ejecutivo y Congreso siempre se van a presentar. Y es mejor que se presenten así a que se presenten como en los tiempos del doctor Turbay, por ejemplo,
cuyo unanimismo era absoluto y cuyo gobierno nos arrojó como resultado del Estatuto de Seguridad y una cantidad de cosas. En ese orden, me parece pues que no estamos ante una catástrofe, me parece que hay contradicciones naturales entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, cada uno en su fuero, pero me parece que la postura de FECODE, que conduce a un paro, invitando a un paro indefinido, no es correcta, no es pertinente, tampoco es oportuna y políticamente no conduce. Me aproximo a la propuesta de Fernando de buscar caminos y soluciones, pero respetando la propuesta como yo le respeto la protesta, pues de lo que se trata es de que traten de que le afecte menos, le afecte lo que menor pueda a los estudiantes y a sus familias. Ese es más o menos el mensaje, pero no creo que estemos al pie de una catástrofe. No creo. Yo creo que muchas veces han pasado muchas cosas que no nos gustan y eso sentimos y creemos. Pero lo que está discutiendo FECODE es legítimo y el deber también de ellos en política es ser consecuente con el gobierno en que están, y el paro indefinido no es una solución. Hay que buscar un camino, una ruta hacia el consenso democrático para el cambio y el buen gobierno. El asunto adquiere un nivel de complejidad todavía mayor cuando el acuerdo en el recorte presupuestario del 5.6% implicará, sin duda alguna, una afectación en la ejecución. Pero ojo con lo que voy a decir. Pareciera que cada lunes o martes, si hay un festivo atravesado, se plantea un nuevo tema en la agenda que distrae la atención sobre procesos, actuaciones y tomas de decisiones que quedan en el limbo. Les voy a mencionar 3 nada más. Hace una semana estábamos en medio de ese debate candente sobre si el presidente había dicho o no que había que invocar al poder constituyente. El presidente se retractó diciendo que él no ha dicho precisamente que va a generar una asamblea constituyente, y después dijo que en el futuro sí consideraría la reelección. Bueno, una semana más atrás, la semana bastante agitada inició con un debate sobre las denuncias sobre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Atención de Desastres. El escándalo, la olla podrida, que eso no era un asunto solamente de este gobierno, sino que venía desde el gobierno anterior y en el que estaban implicados, en términos del actual director de apellido Carrillo, casi muchísimos actores de la vida política nacional. Los testigos involucrados anunciaban que iban a declarar sobre quienes participaron en este entramado. Y unas semanas antes, otra situación orientada a si el proceso de paz debía ofrecer la posibilidad de, en el marco del acuerdo con la FARC, invocar a una constituyente. Y cada semana sale un tema nuevo, pero como siempre decimos aquí hay agua de tal forma que en La Mojana y en otros sectores los ríos se desbordan, pero cuando la gente abre la pluma no sale agua porque hay un grave problema de distribución de agua potable en todo el territorio nacional. La capital de la República tiene racionamientos, solo para poner un ejemplo y no ahondar en ese punto. El problema del hambre y la alimentación ya pasó a un segundo plano. Volvemos a insistir con el tema del transporte. Se habló de un tren desde Buenaventura a Barranquilla, viable. A los que se burlan y se mofan de eso, eso es perfectamente viable si hay voluntad, recursos y presupuesto. ¿Y por qué no podemos pensar en grandes obras de infraestructura si eso es lo que nuestro pueblo merece? Al tiempo que
la infraestructura y la inversión y el mejoramiento del contexto favorece una mejora en la calidad de vida en todos los ámbitos. También se habló de un tren que uniera a Cartagena, a Barranquilla y a Santa Marta. Y parece que tendremos que cantar la canción, como ya hemos dicho aquí, que tenemos tren, pero nos quedamos sin tren y sin tranvía. Y eso solo por poner ejemplos en temas de infraestructura. No estoy diciendo aquí que el tema de la educación sea inferior y el tema del presupuesto sea inferior, pero cada semana parece que hay un tema nuevo en la agenda que nos distrae, no se resuelve nada, aparece una tormenta superior y siguen los mismos problemas. Doctor Ronald Valdés Padilla, al margen de todo esto, la pregunta aquí es, ¿no es cierta esa tesis de que estamos frente a un problema de gobernabilidad del actual mandatario y este gobierno en lo que está trabajando por resolver los problemas y, como dicen muchos voceros del pacto histórico, a diferencia de otros mandatos, aquí sí se escuchan las voces disidentes y se respetan las posturas del otro, porque esta semana, sorprendentemente, la oposición ha estado calladita, como que dejando que el rancho arda sin meterse en la casa del vecino a ver qué pasa, si hay que aparecer con unos bomberos o echarle más candela al fuego, será, porque están en un silencio activo, por no decir otra cosa, doctor Ronald Valdés. Julio, mira, tú dices que la oposición ha estado, las oposiciones, aquí en este país que habla de varias oposiciones. Por supuesto, Julio, el discurso de jugar a caotizar el país, el discurso ese de que todo es terror neurótico, que tú sabes bastante de eso, pues también tiende a agotarse. La apuesta esta semana es que se genere una inflexión entre FECODE, la Central Unitaria de Trabajadores y algunos grupos sociales con el gobierno, para decir entonces pues que el gobierno está con sus bases que implosiona. Acuérdate que antes del 1 de mayo esgrimieron la tesis de que Petro estaba sin calle. Después de que por 20 veces lo rebasaron en la calle, incluido en Barranquilla, pues ya no hablan de que Petro perdió la calle. Ahora es que el pacto tiene dinámicas internas, Julio. Es que el pacto el pacto fue el resultado de una confluencia de fuerzas diversas. Y por eso, pues, la crítica y la autocrítica y la dialéctica hacen parte de la construcción de los procesos políticos. ¿En qué sí creo que debemos sentar el debate? En lo que tú decías, en la agenda pública, en la agenda de gobierno. Y vale la pena señalar lo del tren, porque hoy es notorio la recuperación de las líneas férreas en Colombia. Sería bueno que algunos críticos pues fueran por la dorada, miraran lo que había en el 2022 y lo que hay hoy frente al tema del ferrocarril. Yo también comparto contigo, en el sistema general de regalía, por ejemplo, en el componente regional, hay los recursos para conectar las líneas férreas de este país. El ferrocarril es más ecológico, es más integral, es mucho más barato para el desarrollo, la conexión y el transporte de productos hacia los mercados. De hecho, los países desarrollados tienen en el tren el apalancamiento de su salida a los mercados. Solo que aquí, Julio, unos señores pues se les dio por acabar el ferrocarril porque ellos tienen un negocio con otro tipo de transporte. Sin embargo, yo creo que esa es una apuesta que no puede perderse de vista. Algunos mamaban gallo del tren de Buenaventura a Barranquilla, pero lo que no saben es que eso, más temprano que tarde, tiene que acometerse. Ni siquiera un proyecto como de Petro. Ese tiene que ser un proyecto de alto impacto de regiones y de nación. Lo que tiene que ver con el hambre, mira, es mucho el esfuerzo que se ha hecho. Hoy en la reforma pensional, por ejemplo, pasar a que esos abuelos que no tienen la posibilidad de recibir una pensión reciban una renta, eso es un avance que va dirigido a golpear los niveles de pobreza. La democratización de la contratación para permitir que las organizaciones sociales, étnicas, campesinas, comunales puedan contratar y coadyuvar al desarrollo de la obra de gobierno, yo creo que es un avance. La inclusión de sectores poblacionales excluidos, lo que tiene que ver con la masificación de la gratuidad universitaria, el programa Jóvenes de Paz. Yo creo que lo que se pretende es desviarnos de esa agenda y, como bien tú lo dices, cada lunes lanzan un poto de humo,
lanzan lanzan un trapo rojo porque precisamente pretenden es que se mantenga discutiendo en la narrativa, pero ocultar que hay una agenda de gobierno que la parte social la ha puesto sobre la agenda, la ha puesto en el nivel central. Y miremos el presupuesto, comparemos, ahora que hablamos de presupuesto, más allá del desbalance que hay que corregirlo para no abandonar la disciplina fiscal, pero a mí sí me gustaría que comparáramos en el Producto Interno Bruto y en el presupuesto y en el plan de desarrollo la mirada de Duque, la mirada de Pastrana, la mirada de Vargas Lleras y el presupuesto actual y la financiación del plan de desarrollo, a donde está haciendo un mayor énfasis. Entonces ahí vemos ya unas diferencias de fondo. Yo creo que tenemos que discutir sobre eso, sobre la reforma a la justicia. Mira que hoy acaba la Corte un sentido del fallo a una gobernadora que no es precisamente del pacto. Si fuera del pacto, pues eso fue la primera página. Y una serie de reformas que requiere el país, que es sobre lo que debemos estar discutiendo, debemos estar analizando. Y yo quiero aprovechar y terminar con esto, Julio. Mire, desde que yo era estudiante, desde que yo fui estudiante, yo recuerdo el paro del año 95, cuando Arturo Saravia era ministro de Educación de San Pedro. El magisterio, cuando ha hecho un paro, doctor Porfirio, doctor Fernando, y que nos escucha, ha tenido la grandeza de pagar los días que no ha laborado. Nosotros estudiamos sábado y arduamente, porque el magisterio siempre ha recuperado los días precisamente pensando en los niños y en las niñas. Quienes no piensan en los niños y las niñas de este país son aquellos que han querido de una u otra manera golpear, privatizar la educación básica, media y superior, y quienes desde el presupuesto nacional recortaron las transferencias. Esos son los enemigos de los niños, esos son los enemigos de los padres de familia. El magisterio siempre ha tenido la grandeza de reponer los días. Yo me pregunto, quienes están en el Congreso y se ausentan, ¿será que devuelven del salario quienes descuenten el día que no fueron? ¿Será que los que van al Congreso y nunca son ausentistas públicos y conocidos, será que le pagan esos días legislativos a los colombianos? Entonces también tenemos que decir las cosas como son. De tal manera, Julio, que yo creo que el gobierno en esta etapa, que está próxima a cumplir 2 años, necesita concentrarse en la agenda, necesita cumplir los programas que se plantearon a la gente. Se hizo gobierno para una transformación, no para hacer lo mismo o para retroceder. Se hizo gobierno para ser progresivo, para generar bienestar. Y lo más importante, sobre la base de la gerencia pública, generar resultados tangibles que permitan al colombiano de a pie, no a las élites ni al país virtual, decir, vivíamos así y hoy alumbramos un nuevo horizonte. Ha transcurrido el tiempo, pero quisiera preguntarle, doctor Fernando Niño, estamos en medio de este panorama de recorte presupuestario, de baja recaudación y de desfinanciación de ciertos programas, frente a una crisis de gobernabilidad atendiendo a un posible paro indefinido que ya se está anunciando, o eso es una hipótesis simplemente de la oposición para distraer la atención? De nuevo, intervengo un poco. Quería acotar una cosita que me parece muy importante y los temas que se tocaron de manera rápida allí. Y vea usted, a mi memoria venía cuando se referían al tema del desarrollo de la infraestructura, como por ejemplo en la China, un tren que parte de Shanghái, por ejemplo a Pekín, que se mueve sin gasolina. Y el motor impulsor de su movimiento es el eje de la Tierra y alcanza velocidades impresionantes. Sí, ¿cómo la tecnología y la ciencia logra que los países avancen? Y todo ese proyecto que se ha tenido son proyectos posibles para el desarrollo definitivo de un país. Volviendo al tema central de la pregunta, que me parece pertinente, yo me apunto a lo que plantea Porfirio. Cuando usted arranca en un proyecto de presupuesto
o en un presupuesto general de la nación, usted arranca con todo lo que son los gastos, todo lo que son las inversiones y los ingresos. Y los gastos van amarrados con los ingresos. De tal manera que el recaudo, que lo que va corrido del año, no fue lo proyectado. Solamente logró recuperarse en mayo. Pero muy a pesar de eso, unido lo que va corrido del año, todavía sigue siendo negativo el recaudo. El país no se va a frenar en absoluto. Es decir, a partir del freno, porque hay un freno de manera automática, no van a haber más CDP ni RP, entendiendo que los CDP son certificados de disponibilidad presupuestal y los RP son los registros que se tienen que llevar todas las entidades públicas, en este caso del orden nacional. Entonces no, eso se va a frenar, porque definitivamente el problema de recaudo tiene que ver con una caída del 4.4%. Ese 4.4% convertido realmente en el dinero que hace falta es alto, es altísimo, pero no por ello el Estado se va a frenar en lo que tiene que ver con el desarrollo social. En absoluto eso por ahí no sería la fórmula, porque es que el marco fiscal de mediano plazo es una herramienta de carácter estrictamente presupuestal o tributario. Eso se conoce como el MFP, el marco fiscal de mediano plazo. Entonces usted en esa herramienta que tiene en la mano, usted logra evaluar, medir cómo va su recaudo y cómo va su proyección en lo que tiene que ver con los gastos y las inversiones proyectadas. Lo que ya está contratado a esta fecha, eso no tiene ningún tipo de problema. Lo que es que vamos a frenar. A partir de ahora vamos a frenar porque ese recaudo se nos cayó. Lo proyectado obviamente no se ajustó a lo que nosotros habíamos pensado. De tal suerte que esto no puede convertirse en un paso desalentador para decir que es que el país está en una profunda crisis. Eso no es cierto. Porque profunda crisis la de Gaviria, cuando el problema energético, que hubo una emergencia muy fuerte en el país. Pero en este momento aquí no estamos en presencia de una profunda crisis. Estamos como el Estado tiene que mejorar entonces esos ingresos para poder cumplir con lo proyectado en lo que tiene que ver con la inversión. Esa inversión tiene que estar ajustada, por supuesto, a grandes obras de gran envergadura, que hagan relación a infraestructura, para poder, por ejemplo, desarrollar los puertos, porque los puertos es un punto vital para el desarrollo de un país. Alemania vive del puerto de Hamburgo. En España, Barcelona es un punto referente para el desarrollo del país porque es un puerto de gran desarrollo, de gran tecnología. Aquí tenemos en Barranquilla nosotros un puerto en tierra muy bueno, pero en agua no es lo mejor. Entonces, eso hay que mejorarlo. ¿Y cómo posibilitar lo que llaman el tren de cercanía entre Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, para entonces embarcarnos en una discusión vieja que hemos denominado la ciudad-región? ¿Y qué es la ciudad-región? Eso, unir
a estas tres ciudades para que puedan ellas posibilitar un desarrollo integral y que el Producto Interno Bruto se dispare y que la balanza comercial esté realmente financiada y que esto haya una inversión, pero en gran escala. Yo diría como eso, querido periodista Julio César, como para ir cerrando un poco, porque sé que los tiempos en televisión son estrictos. Diría como hasta ahí. Muchísimas gracias, doctor Fernando Niño, y a todos los panelistas que hoy nos han ilustrado sobre estos dos temas trascendentales, al doctor Ronald Valdés Padilla y, por supuesto, al doctor Porfirio Castillo Zamora. Lo hemos visto. Los maestros aglutinados en la Federación Colombiana de Educadores acaban de anunciar el llamado a un paro indefinido. Paro indefinido atendiendo a lo que consideran una mercantilización de la educación a través del proyecto de ley estatutaria que cursa en el Congreso con ponencia de la senadora María José Pizarro y con la defensa principal de la ministra de Educación. Este proyecto, en sus términos, desconoce la iniciativa de lo que han denominado el poder constituyente y exigen el hundimiento y la presentación de otro proyecto. Al mismo tiempo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha dicho que se debe recortar el 5.6% en las entidades del orden nacional para garantizar la ejecución presupuestaria principalmente causa de el bajo recaudo. Lo interesante de todo esto es que el país sigue avanzando en medio de escándalos, dificultades, controversias, y lo que le faltaba al escenario era un paro de los maestros, inesperado para algunos, previsible para otros. Aquí sin duda se va a poner a prueba la capacidad negociadora del gobierno al margen de los avances que han tenido las iniciativas de paz. Lo cierto es que desde aquí el llamado a la unidad debería ser la agenda política de nuestra nación. Es además un mandato constitucional para el presidente de la República como jefe de Estado y jefe de gobierno. Unir a Colombia no es una imposibilidad. Superar estos altos niveles de polarización y esas divisiones internas entre quienes respaldan y adversan al gobierno también demuestran que muchas veces lo que se requiere es invocar la capacidad de ponerse de acuerdo, de encontrar puntos en comunes y principalmente esos puntos en común o esos puntos comunes puedan unir a la nación para que todos puedan aportar soluciones en lugar de críticas, juicios y señalamientos que no resuelven problemas que llevan más de un siglo. Todavía estamos discutiendo sobre la calidad de la educación en Colombia y a pesar de que la educación ha avanzado muchísimo por la enjundia, la capacidad y la entrega de nuestros maestros, todavía hay muchos asuntos por resolver. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.